Muy bien, compañeros, vamos a iniciar con esto acerca de lo que es el coaching deportivo y cómo lo vamos a utilizar para, pues, seguir estos pasos e ir generando una correcta introducción de las personas hacia nuestro tipo de entrenamiento. Primero que nada, el coaching deportivo, muchachos, es un proceso en donde nosotros vamos a recopilar todo nuestro aprendizaje y lo vamos a volcar a que un deportista pueda emerger todas sus habilidades y sus capacidades, traduciendo obviamente en el alcance de sus objetivos, o sea, en obtener éxitos a lo que él ha determinado como lo que necesita del entrenamiento. Obviamente, para esto necesito saber cuáles son los objetivos de esta persona, de cuánto tiempo dispone y cuáles son las cosas que esta persona está dispuesto a implementar y cuáles no va a ser posible, tal vez por experiencia, por situación, nivel socioeconómico, o sea, por todo lo que tenga que ver con la persona. Vamos a encontrar que hay diferentes personajes que realizan esto: el instructor, el entrenador especializado y los entrenadores personales. Son diferentes entre ellos. El instructor como tal es aquel que está en el gimnasio y que está atendiendo a la mayoría de las personas. Su principal objetivo, muchachos, es el cuidar tanto el espacio como que las personas estén realizando de manera adecuada su entrenamiento. Él posiblemente sea aquel que dosifique una rutina, pero van a ser rutinas muy generalizadas, poco individualizadas, y también sus conocimientos van a ser un poco más limitados. El entrenador va a tener un poco más de conocimientos, un poco más de abordaje y obviamente un poco más de estudio, y va a ser capaz de llevarte a objetivos un poco más altos: ganancia de musculares, pérdida de grasa corporal o una cuestión estética en combinación. Pero también tenemos entrenadores, por ejemplo, especializados, aquellos que van a permitir que tú puedas alcanzar un objetivo de cara a un deporte o finalidad específico. Tenemos, por ejemplo, entrenadores especializados como ustedes en apariencia física, entrenadores especializados en powerlifting, en la halterofilia, boxeo, gimnasia, etcétera. Ellos no solamente conocen lo del instructor y el entrenador, sino que aparte lo llevan directamente a una capacidad competitiva. Y por último tenemos el entrenador personal. Pueden ser entrenadores personales, pues, generales o especializados. Ahí puede haber de ambos. Y esos son los que te van a dar el seguimiento de manera vivencial. ¿Por qué hay que diferenciarlos? Porque la mayoría de entrenadores especializados actualmente nos encontramos a distancia, en línea. Y el entrenamiento en línea, la verdad, es una de las herramientas bastante eficientes que tenemos, pero tiene obviamente sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es de que puedes ponerle más atención a cada uno de los clientes porque dispones del tiempo que tú vayas asignando dependiendo de cómo vaya tu administración en el día a día, y entonces puedes hacer planificaciones muchísimo más estructuradas, puedes hacer cálculos muchísimo más eficientes, puedes hacer programaciones más específicas y sobre todo puedes tener, pues, justo la utilización de diferentes tecnologías de la comunicación para poder generar un aprendizaje correcto. Das a tus clientes un poco más de independencia y eso hace que el cliente se comprometa de manera más alta o más grande con el objetivo que se está marcando. Sin embargo, pues, un entrenador personal tiene la capacidad de que en el momento, al estar ahí de manera presencial, pues puede hacer correcciones más tenues, más constantes, y obviamente también se genera un vínculo. En realidad, lo ideal sería poder combinarlo, tener una planificación a distancia que después se pueda corroborar cada cierto tiempo de manera presencial. Pero esto, bueno, actualmente sabemos que por cuestiones de cuarentena, pues va a cuentapasos recuperándose. Dependiendo del tipo de entrenador, instructor, entrenador especializado o entrenador personal que sea, lo primero que tienes que hacer es una entrevista. Obviamente el instructor, por ejemplo, no realiza esta entrevista.
Esta entrevista lo realiza el centro de entrenamiento. Por ejemplo, al momento que tú te estás inscribiendo, pues muchas veces esta entrevista viene dentro de las cosas que tienes que llenar al momento que entras a un gimnasio. La finalidad es que tú conozcas los aspectos que competen a la persona que vas a entrenar, ¿vale? Va a haber diferentes grados de entrevista. Hay entrevistas muy generales en donde vemos un aspecto personal, clínico y deportivo muy superficial, el que normalmente le dan al entrenador para que tenga una base de donde partir. El entrenador ya más especializado, pues obviamente va a tener preguntas muchísimo más específicas. Vamos a ver como cuáles. Por ejemplo, en los datos personales, pues lo clásico, nombre, apellido, esto va a ayudar mucho a crear un vínculo. Si tú a una persona lo llamas por su nombre y de hecho hasta puedes preguntar si quiere que te redirijas a él de alguna manera en específico, va a generar que haya un lazo ahí cognitivo un poco más estrecho y obviamente tú vayas generando esta figura de autoridad, esta figura del profesional que eventualmente cuando tengas grados de esfuerzo bastante altos con ese cliente, pues va a hacer que este cliente sienta cierto compromiso para realizarlo. Necesitamos saber fecha de nacimiento, obviamente su edad, para tomar en cuenta pues la etapa de vida en la que se encuentra. No vas a entrenar igual a un infante, a un adolescente, a un adulto joven o a un adulto mayor. En cada una de las etapas de vida hay ciertos objetivos implícitos. Por ejemplo, en los adolescentes e infantes importa más el desarrollo de una buena base deportiva, equilibrio, coordinación, ritmo, que tengan un buen desarrollo en las capacidades de saltar, agacharse, empujar, rotar, etcétera. Y ya después viene la parte de la especialización, que normalmente se daría ya en un adulto joven. Ahí sí es donde vamos a buscar el desarrollo de la masa muscular, la pérdida de grasa y aparte el desarrollo de capacidades físicas gruesas como la fuerza o la resistencia. Y en un adulto mayor, pues vas a tomar en cuenta que ya hay cierto deterioro y que obviamente pues hay cosas que tienes que darle prioridad para evitar que se vayan perdiendo con la reducción que se tiene de las capacidades físicas de forma natural en el envejecimiento. Tenemos que conocer, por ejemplo, su dirección o su teléfono y esto es por cuestión de mantener una comunicación, o sea, no es como que le vayas a estar mandando cartas o le vayas a... Pero sí muchas veces, sobre todo cuando eres entrenador personal, pues esto nos ayuda a que podamos agendar las citas o podemos cambiarlas dependiendo de las situaciones que se presenten. Por ejemplo, si el atleta o el usuario olvida alguna de sus pertenencias del gimnasio, pues tú poder darle un servicio que seguramente va a ser apreciado de, oye, encontré tu celular, encontré tu cartera, encontré esto, ¿qué onda? Ya te lo dejo ahí en recepción, te lo dejo ahí en la sección de cosas perdidas y pues venga, que el cliente entonces va a tener una mejor sociabilización contigo y por lo tanto vas a poder tener pues una comunidad, que es algo que a los entrenadores nos conviene bastante porque nos asegura bastante el éxito de nuestro emprendimiento. Saber la altura y el peso, pues obviamente nos da informaciones como el índice de masa corporal, en donde sabemos que no tiene relación directa con la salud, pero sí nos da cierta información de si esa persona está en sobrepeso, está en obesidad, y sumado al porcentaje de grasa, pues ya tenemos perfectamente el punto de partida para comenzar a mejorar la estética. Uno de los factores que no está aquí, pero que viene bastante bien para los especialistas en apariencia física, es medir el índice de masa libre de grasa. Este índice de masa libre de grasa, recuerden que nos permite saber que en qué grado de estética corporal está una persona, teniendo a las personas comunes y corrientes entre el 20 hacia abajo, personas que ya se les nota que hacen entrenamiento de estética entre el 21 22 y teniendo justo a las personas que están a nivel competitivo del 23 para arriba. Personas que sobrepasen el 26% son altamente sospechosas de una buena genética o de la utilización de sustancias dopantes, porque justo llega a niveles por encima del 26 puntos en este índice de masa libre de grasa, pues solamente puede ser con una muy buena genética y obviamente conocimiento del entrenamiento o con sustancias dopantes, que bueno, sabemos que tienen ciertas consecuencias o efectos secundarios a la salud. Tenemos que saber
cuál es la profesión de nuestro cliente. Y no es porque nos interese pues saber cuánto gana y cosas así, sino más bien para conocer su esfera, en este caso psicosocial. Una persona pues que esté en situación de pobreza extrema, pues difícilmente va a poder dedicarse a la estética, porque obviamente pues, tienes que tener la capacidad adquisitiva de invertir en una dieta, en un gimnasio, en cierto descanso. Tenemos que saber a qué cantidad de estrés laboral está bajo presión nuestro cliente, para obviamente también tener cierta responsabilidad en cómo llegábamos ese estrés al entrenamiento. Tenemos que saber, obviamente, cuántas horas trabaja, qué tipo de trabajo, si es un trabajo más de cuestión cognitiva o es un trabajo físico, como por ejemplo un repartidor de Uber Eats o por ejemplo un trabajador en un almacén. Este tipo de cosas tienen impacto en nuestro entrenamiento y obviamente conocerlos nos va a permitir diseñar un mejor plan de entrenamiento. Hay que dividir aquí cuál es la actividad física diaria. Por ejemplo, podemos dividir en alta, media o baja. Esta es muy fácil de medir. Por ejemplo, actualmente basta con bajar alguna aplicación en nuestro celular. La mayoría de los smartphones tienen acelerómetro y tienen, por lo tanto, la manera en la que funcionen como podómetros, o sea, saber cuántos pasos da al día. Sabemos que para que una persona sea considerada físicamente activa, tiene que tener un promedio de 10,000 pasos por día. Entonces, si esa persona no tiene esos 10,000 pasos al día, pues seguramente tenemos que dosificar un entrenamiento que intente de cierta manera, pues, compensar un poco eso. Aparte de otras estrategias como paseos, como estar expuesto de cierta cantidad de minutos al sol, tener como cierto tipo de estímulos que sabemos que tienen un impacto a la salud física y cognitiva. Tenemos que saber de la disponibilidad de horarios y la frecuencia de entrenamiento. ¿Cuántas veces vas a venir realmente a entrenar y de cuánto tiempo dispones? Porque como yo voy a diseñar los planes de entrenamiento de manera previa, tengo que saber. No me quiero que me digas, oye, voy a venir todos los días y de repente vengas un día sí y dos no. Tengo que planificar y obviamente si tú me dices, voy a venir 4, pues venga, yo te pongo la cantidad de ejercicio que necesitas para tu objetivo en 4 sesiones y por lo tanto necesito cierto tiempo. Si me dices que es mucho tiempo, pues entonces dame un día más y lo dividimos en más días y entonces podemos cumplir el objetivo. Todo esto es adaptable, muchachos. Yo creo que el mínimo de días que nosotros debemos de pedir para que una persona asista al gimnasio es de 3. El máximo, pues obviamente los 7. Y el tiempo mínimo, pues depende obviamente de los días. Si va a ir nada más 3, pues de mínimo vamos a estar yo creo que un par de horitas. De si esta persona asiste más veces a la semana, pues necesita menos tiempo. Tal vez si asiste 6 veces a la semana, pues con 1 hora nos basta durante todos los días, ¿vale? El promedio debe de asistir yo creo que entre 5 y 6 días, tomando en cuenta que pueda asistir los 5 y que el fin de semana descanse o que tenga un día intermedio de descanso. Por ejemplo, muchos de mis clientes funcionan bastante bien entrenando 3 veces, bueno, 3 días consecutivos, teniendo un día de descanso y luego entrenando otros 2. Vuelven a tener un día de descanso y otra vez. Y así, pues, tienen la seguridad como de que están teniendo los descansos adecuados. Para algunos, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta meter descanso intermedio. Luego hay veces que descanso y al otro día me siento peor que si no hubiese descansado. Cada quien tiene que ir aprendiendo, el entrenador tiene que ir haciendo mediciones para saber pues cuál es el mejor esquema para las personas, ¿no? La disponibilidad perdón, lo que les decía, tenemos que preguntar si está dispuesto a hacer una dieta. Si no está dispuesto a hacer dieta, no hay garantía. No le pueden asegurar que realmente va a obtener los resultados que esta persona quiere, ¿vale? Entonces, la dieta va a ser fundamental. Tenemos que saber su frecuencia cardíaca en reposo y su frecuencia cardíaca máxima. Esto lo podemos hacer con un pulsómetro. Básicamente lo sentamos, estamos platicando con él, nosotros estamos hablando, 5 minutitos, ahí entra en un estado de reposo, medimos. Tiene que estar aproximadamente entre 60 pulsaciones por minuto, como máximo unas 80. Más de eso ya tenemos que referirlo con un especialista porque es potencialmente peligroso.
Hay diferentes pruebas para medir la frecuencia cardíaca máxima. Hay algunas muy sencillas, como por ejemplo ponerlo a hacer sentadillas durante 1 minuto, después de esto medir la frecuencia cardíaca, ver a qué punto llegó y medir la recuperación en 1 minuto. Si no pierde mínimo 25 pulsaciones por minuto en ese minuto, estamos posiblemente entre una persona que no tiene una buena recuperación y puede ser por un problema cardiorrespiratorio. Lo referimos obviamente al cardiólogo. También puede ser, por ejemplo, haciendo lagartijas, haciendo burpees. Hay otras más generales, como por ejemplo, pruebas de velocidad en una banda, en donde se inicia con cierta velocidad, cada minuto se va acelerando más, pero se va yendo constantemente. Estas ya son más específicas, por ejemplo, para deportes de carrera, pero pueden ser utilizadas también en el fitness. En realidad, tenemos un mar de metodologías, pero podemos sacar estos. Yo en lo personal sí les pido que midan el reposo y la manera más sencilla, pónganlos a hacer sentadillas, lagartijas o burpees y miden en 1 minuto a cuánto llegan. La mayoría de la gente no va a aguantar. Entonces en el momento donde digan, sabes que ya no aguanto, ahí empiezas a medir, checas cuánto es la frecuencia cardíaca y listo. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios con respecto a esto, chicos? ¿Dudas, comentarios, muchachos? Los escucho. ¿Les hicieron estas preguntas o estas pruebas o esto que les estoy diciendo cuando ustedes se inscribieron a su centro de entrenamiento? No. No. Y pues si te dan cuenta, sí nos da mucha información de pues a quién vamos a entrenar, ¿no? A ver, tenemos algo en el chat, vamos a ver. Ah, ahí es donde viene la segunda parte. Cuando ya acabamos de hacer esto, ahora viene un cuestionario de salud. En el cuestionario de salud justo vamos a preguntar esto. Ah, disculpen, es que en el chat nos puso Jonathan. También es importante saber si ha tenido lesiones u operaciones. Sí, y esto lo vamos a ver en el cuestionario de salud. Vamos a preguntar por problemas, el que sea, a nivel muscular, a nivel articulares, o si es que ha presentado, por ejemplo, hernias y dolor por ello. Ahora, esto es muy subjetivo porque la mayoría, el 90% de las personas a nivel mundial presenta hernias, pero ni siquiera se dan cuenta de ello. Y es de que normalmente estas no reflejan en algún síntoma. Y normalmente el 70% de ellas se reabsorbe de manera natural y solitas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que obviamente dolores musculares y articulares nos van a dar información de cómo es que esta persona entrena y qué tipo de entrenadores ha tenido. Tenemos que preguntar por problemas del corazón. Si bien nosotros ya nos estamos, pues ahora sí que basando en las pulsaciones por minuto, en la frecuencia cardíaca, pues aún así tenemos que ir teniendo, pues, cierto conocimiento. Hay personas que tal vez estas cardiopatías ya las tienen diagnosticadas, entonces tienen la información necesaria, hay que preguntárselas. Y si no, pues muchas veces tenemos que hacer preguntas como si tiene dolor en el pecho, si se marea cuando se levanta rápido, si sufre desequilibrios, si ha sufrido desmayos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realiza actividad física o cuando está en reposo. Todo esto nos puede dar información. Podemos preguntar si él o sus familiares han tenido o están diagnosticados con hipertensión. Esto obviamente nos dice si algún familiar lo tiene, con qué dirección en la familia, pues si esta persona tiene mayor porcentaje de padecerlo. Si tienen, por ejemplo, hipercolesteremia, que es justo una cantidad de colesterol de baja densidad muy alto a niveles sanguíneos, esto habla mucho de su nivel de capacidad física y de la alimentación también. Si hay ciertas enfermedades crónicas, hay enfermedades que ya sea por la enfermedad misma o los alimentos, perdón, o los medicamentos tienen interacciones con el ejercicio. Por ejemplo, la depresión y ciertos antidepresivos
terminan generando cierta interferencia en el ejercicio. Por ejemplo, ciertos ansiolíticos o en general algunos medicamentos que exprimen el sistema nervioso central, pues impiden que esta persona tenga un entrenamiento de un rendimiento adecuado. También el uso de ciertas drogas recreativas, como por ejemplo la marihuana, termina deprimiendo el sistema nervioso central, entonces no son recomendadas que se consuman previo o durante el ejercicio, porque sí, o sea, tienes menor sensación de fatiga, pero también tienes menor reclutamiento de unidades motoras. Entonces, pues le vas a sacar menos ventaja a cada uno de tus entrenamientos, ¿no? Les digo, mareos, desequilibrios, en general vas a preguntar por cualquier cosa que duela o se sienta mal. Con base en eso, pues vas a ir analizando. La mayoría de problemas musculares y articulares se solucionan teniendo un abordaje de manera más correcto al ejercicio. O sea, una dosificación mejor de la intensidad, del volumen y de la técnica de entrenamiento, con una frecuencia lo más seguro, más adecuada para que esta persona alcance a recuperarse y por lo tanto tenga adaptaciones positivas a lo largo de su desarrollo dentro del entrenamiento. ¿Dudas, comentarios, chicos, con respecto a esto? ¿Seguros? ¿Les hicieron estas pruebas, muchachos? Si se dan cuenta, eso es un, un certificado médico, ¿no? O sea, cuando vas a hacerte un certificado médico, un buen certificado médico, estas son las cosas que te preguntan. Ahora, digo un buen certificado médico porque si uno va y a las farmacias similar, pues luego a veces nada más llenan ahí una hoja super X y no te miden nada. Obviamente, pues aquí también te pueden medir la presión, en algunos lugares te miden, por ejemplo, la glucosa en sangre y justo te pueden hacer ahí algunas pruebas físicas pequeñitas. Y está bien, ¿vale? Pero obviamente nosotros como entrenadores, pues tenemos que ahondar una vez más en ello o pedirle el certificado médico, pues ahora sí que de donde tú sepas que se lo van a hacer bien. Ahora, yo en lo personal prefiero realizado, prefiero hacer la entrevista y yo preguntarle directamente y obviamente con base en sus respuestas, pues voy indagando más en aquello que me llame la atención o en aquello que necesito para mi deporte, ya sea estética, ya sea de fuerza, ya sea de resistencia, de lo que ustedes quieran. ¿Dudas? ¿Comentarios? Aquí, muchachos, también tenemos que preguntar por operaciones o cirugías recientes, ¿no? Tenemos que preguntar, y es que en serio a la gente se le olvida, si está embarazada las personas o en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque obviamente posterior al embarazo, ya cuando se dio el parto, pues hay ciertas cuestiones de cuidado que se tienen que tener para evitar que haya complicaciones. Tenemos que preguntar si está tomando algún medicamento, porque como les digo, hay algunos que terminan teniendo cierta interacción con el entrenamiento. Antidepresivos, antiansiolíticos, ciertos medicamentos, por ejemplo, para la epilepsia, ciertos medicamentos, por ejemplo, para el glaucoma, todos estos pueden llegar a tener por cierta interacción. Entonces, conocerlos si es que ya es aparte, pues por una condición crónica, pues no viene a más conocerlos, investigar un poco y pues tomarlos en cuenta. Hay que preguntar si hay alguna otra recomendación médica sobre la realización de la actividad física. Y es que muchas veces cuando las personas ya tienen ciertas enfermedades crónicas, pues para ellos es normal, hay cierta normalización y entonces pues no lo exponen de primera mano. Por ejemplo, a mí me tocó una clienta que tenía fibromialgia. La fibromialgia es un problema neurológico que se presenta principalmente en las fibras musculares, generando pues un incremento de la sensibilidad del dolor. Y entonces pues ella me decía que quedaba muy adolorida de los entrenamientos. Yo le estaba poniendo un entrenamiento normal, común y corriente, y me decía que había veces que ni siquiera se podía parar de su cama. Yo al principio pues dudaba un poco de esto, pero haciendo ciertas preguntas y ciertas pruebas, pues justo, ella me dijo, ah, es que tengo fibromialgia. Yo fue así,
ok, este tipo de cosas me tenías que haber dicho antes, porque el entrenamiento y la dosificación que yo te estaba dando era excesiva entonces para tu condición. Y hay que ir dosificando de manera distinta. Todas las personas tenemos que hacer ejercicio, no importando qué enfermedad o qué condición tengan. Todas tenemos que ejercitarnos para conservar la salud. No importa si te falta una patita, un dedo, si el hombro está choquito, no importa si tienes algún síndrome, Tourette, Down, no importa cuál, todos nos vemos beneficiados del entrenamiento. Tenemos que preguntar, muchachos, las horas de sueño habituales, porque justo, como hemos dicho, la recuperación es fundamental. Y entonces ahí podemos dar ciertas recomendaciones para tener una mejor higiene del sueño. Y por último, las cuestiones como drogas, alucinógenos, drogas pues socialmente aceptadas como puede ser el alcohol, el tabaco. También tenemos que tomarlas en cuenta porque sabemos que tienen interacción con el entrenamiento. Una persona que todos los viernes y sábados se emborracha y el domingo lo utilice para curarse y otra vez cada fin de semana, pues sabemos que va a tener consecuencias tanto al rendimiento como a su nutrición y por lo tanto a su estética. Personas que utilizan drogas justo como por ejemplo LSD, ciertos hongos alucinógenos, marihuana, todo este tipo de cuestiones tienen interacción, personas que utilizan anfetaminas, cocaína, etcétera. Lo que sea que utilicen, nosotros no vamos a juzgar si está bien o está mal, pero también tenemos que tener cierta calidad de nuestro trabajo y por lo tanto tenemos que conocer para poder interactuar de manera pues lo mejor posible con este tipo de prácticas, ¿vale? Ir dando recomendaciones de tal manera que por salud vaya reduciendo si es que está generando algún problema con la interacción de nuestro entrenamiento y si no, pues obviamente ir haciendo del conocimiento del cliente que pues si no hay un control de esto, pues simple y sencillamente no podremos alcanzar en plenitud los objetivos que esta persona se ha estipulado y que obviamente tú estás ayudando a alcanzar. Hasta aquí, chicos. Dudas, comentarios, puntos de vista. Muy bien, muchachos. Entonces, con esto vamos a dar terminada nuestra sesión del día de hoy. Si se dan cuenta, fue una sesión bastante introductoria. Y esto nos va a permitir generar la base para las siguientes sesiones que tenemos en nuestro módulo. Así de rapidito, muchachos, aquí tengo el temario. La siguiente clase vamos a ver direcciones biomédicas hacia el entrenamiento. Cuestiones como anatomía básica, vamos a ver los diferentes sistemas que están relacionados con nuestro aparato locomotor y vamos a analizar también a la anatomía de la parte fundamental del movimiento que es el core. Eso lo vamos a ver toda la siguiente clase. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el siguiente sábado a las 2 de la tarde. Por el momento todavía por Zoom. Yo les estaré avisando cuando esto cambie de manera presencial, cuando quien obviamente pueda asistir para poder tener una interacción más directa va a estar bastante bien y quien no todavía vamos a conservar esas transmisiones de esas clases. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Bye, coach. Bye, bye. Hasta luego.